Nadie en Cedar Ridge sospechaba que la joven callada, que cosía dobladillos en la parte trasera de la tienda general, era la única hija del comandante militar más temido de Texas. Evangeline Porter, con su cabello dorado trenzado con esmero y ojos como acero helado, había desaparecido de la hacienda de su padre 3 días antes, huyendo de un matrimonio arreglado con Marcus Thorne, un hombre cuyo solo nombre hacía que los rancheros cerraran con llave sus puertas. No huyó porque fuera débil, huyó porque lo eligió, porque había visto lo que les ocurría a las mujeres que obedecían demasiado fácilmente en el mundo de los hombres poderosos, donde las hijas eran intercambiadas como propiedad a cambio de tierras, armas y legado. Cedar Ridge parecía un lugar seguro para desaparecer, un pueblo polvoriento donde nadie conocía el nombre Porter. Pero la seguridad es una ilusión frágil. La mañana en que se rompió la niebla, aún se aferraba a los tejados, cuando 3 vagabundos la siguieron detrás de la tienda general de Mackenzie. Sus cuchillos eran pequeños, pero sus sonrisas crueles. Evangeline solo tuvo unos segundos para pensar. Así es como el destino te alcanza. Pero el destino tenía otro rostro, el de Silas McGraw. Apareció de la nada una sombra forjada por la guerra y el duelo. Un exsoldado cuyos ojos ya habían visto demasiado. Minutos después, sus nudillos estaban rojos de sangre, pero no la de ella. Era la sangre de los hombres que se atrevieron a hacer daño sin esperar consecuencias. Él no sabía quién era ella. No necesitaba saberlo. Vio a alguien en peligro y eso fue suficiente. Evangeline no gritó después de la pelea. No lloró. Simplemente se quedó allí con el vestido agitado por el viento, el cabello deshecho, mirando al hombre que acababa de cargar sin saberlo, con el peso de toda su vida. Clarice Holden nunca pensó que presenciaría una escena así, a plena luz del día, justo en el centro de Cedar Ridge, el supuesto corazón moral del pueblo. Pero aquella mañana comprendió que ese corazón no era más que carne podrida, disfrazada con una fina capa de rectitud. Silas McGraw permanecía inmóvil en silencio, con el sombrero aplastado entre las manos y la camisa desgarrada manchada de sangre seca. No dijo nada, ni una defensa, ni una muestra de desafío. Simplemente bajó la cabeza como un hombre condenado, aunque Clarice sabía que él había sido quien se había lanzado la noche anterior a una pelea brutal para salvar a esa joven de 3 merodeadores depredadores, y ellos, los mismos vecinos con los que se había sentado en el servicio dominical, le lanzaban palabras como cuchillos, escupitajos, incluso alguna piedra, sarnoso, asqueroso. Arruinó el buen nombre de la chica. Un muchacho de apenas 16 años gritó. Seguro lo planeó con ellos fingiendo salvarla para conquistarla. Clarice miró hacia la iglesia. Evangeline Porter, la joven a la que salvó, estaba sentada inmóvil en los escalones, las manos apretadas sobre el regazo, sin lágrimas, sin palabras, como alguien que había aprendido que el silencio es más seguro que la verdad. Cuando el sheriff Donovan dio un paso al frente y declaró a Silas culpable de poner las manos donde no debía, la multitud rugió como lobos hambrientos. Clarice jamás había visto unos ojos como los de Silas, en ese momento no por los golpes, ni por la vergüenza, sino por el insoportable peso de la traición. Ese hombre había sobrevivido a la guerra, había mirado a la muerte de frente, solo para ser destrozado por la misma gente a la que una vez juró proteger. Ella apartó la mirada, no por miedo, sino por vergüenza. Vergüenza de no haber alzado la voz. Vergüenza de estar ahí entre ellos, observando cómo crucificaban al único hombre
que había hecho lo correcto. Nadie en Cedar Ridge sabía que mientras Silas McGraw se alejaba en desgracia, Evangeline Porter ya había entrado en la oficina del telégrafo. Su vestido azul todavía estaba manchado de tierra por el asalto de aquella mañana, pero sus ojos ya no reflejaban miedo, reflejaban poder y venganza. El viejo Samuel Morse levantó la vista de su máquina parpadeando tras unas gruesas gafas. Señorita Porter, debería estar descansando. Ella no respondió. En su lugar colocó una moneda de plata sobre el mostrador, más de lo que él ganaba en una semana, y deslizó una nota doblada hacia él. El nombre escrito hizo que la sangre se le helara en las venas para General Augustus Porter, Fuerte, Richardson, Texas. A Samuel se le cortó la respiración. Augustus Porter, el hombre que comandaba todo el sur de Texas. El mismo que una vez había ordenado incendiar una aldea apache entera por el robo de un solo caballo. Es mi padre, dijo Evangeline con una voz tan calmada y afilada como una cuchilla. El mensaje que dictó fue escalofriante en su precisión. Intento de asalto detenido por civil local. Héroe exiliado. Requiero escolta inmediata. Partida al amanecer. Evangeline. Cada palabra resonó a través de los cables, como un trueno distante reverberando mucho más allá de Cedar Ridge. Ella no miró atrás al salir, pero lo que había puesto en marcha ya no podía detenerse. Evangeline no había mentido, pero tampoco había contado toda la verdad. Permaneció en silencio mientras humillaban a su Salvador, no por miedo, sino porque quería que se ahogaran en las consecuencias de su propia crueldad. No detuvo la injusticia. La dejó florecer en algo monstruoso para que cuando llegara el juicio fuera innegable. Y en ese momento su silencio ese que todos confundieron con impotencia se convirtió en el arma más aterradora que Cedar Ridge jamás había enfrentado. Nadie en Cedar Ridge olvidaría jamás aquella mañana. El primer sonido de cascos resonó como tambores de juicio caídos del cielo. 100 jinetes de caballería alineados en la cresta, sables relucientes, rifles Springfield, apuntando hacia abajo como la ira de los dioses, descendiendo sobre los culpables. Sus uniformes brillaban bajo el amanecer dorado, impecables y aterradores. En el centro de todo cabalgaba el general Augustus Porter, el mismo nombre que había silenciado la resistencia apache y reducido a cenizas los asentamientos de forajidos. Su caballo se encabritó con un grito agudo, pero el general permaneció inmóvil, los ojos como acero helado, escaneando el pueblo tembloroso allá abajo. El alcalde Hutchins salió tambaleándose a la calle principal descalzo, con la camisa de dormir, ondeando como una bandera de rendición. General Porter balbuceó. Pero antes de que pudiera decir más 20 rifles, se giraron hacia él, al unísono con precisión perfecta. Nadie se movió. Nadie respiró. ¿Dónde está mi hija? Preguntó el general, su voz, cortando el aire inmóvil como fuego de cañón. No hubo respuesta. Entonces apareció ella. Evangeline, ya no la muchacha avergonzada de ayer, sino una mujer transformada, emergió detrás de la iglesia. La cabeza en alto, el vestido ondeando con autoridad, caminó directamente hacia su padre y le besó la mejilla. Estoy viva, papá. Gracias al señor McGraw. Y en ese instante cada alma en Cedar Ridge comprendió la verdad. No solo habían cometido una injusticia contra un hombre, habían ofendido a la sangre. Sangre sagrada. La hija del general más temido de Texas. Sin una orden, la caballería alzó los rifles.
Un mensaje silencioso quedó suspendido en el aire. Una sola palabra del general, y Cedar Ridge dejaría de existir. Nadie recordaba quién lo dijo primero. Tenemos que traerlo de vuelta. Pero una vez que el miedo clavó sus garras en Cedar Ridge, el pueblo dejó de parecer un lugar de gente justa. Se convirtió en un enjambre de almas frenéticas, corriendo y gritando como hormigas, cuyo hormiguero había sido destruido de una patada. Cuando el general Augustus Porter posó su mirada helada sobre ellos y declaró: si Silas McGraw no está en esta plaza antes del anochecer, su pueblo no será más que una marca quemada en el mapa. Todos supieron que hablaba en serio. El alcalde Hodgkins se puso pálido, el sudor escurriéndole por las sienes a pesar del frío matutino. Su voz se quebraba mientras gritaba órdenes como un hombre que se ahoga buscando aire. Reúnan a todos. Todos los que puedan montar salgan ya. Al norte, al este. Por todas partes. Encuentren a Silas McGraw. Cueste lo que cueste. Los jinetes salieron disparados hacia el sendero del norte, donde aún flotaba el polvo del carro de Silas. Otros cruzaron granjas y senderos delgados entre los bosques. Hombres que el día anterior le habían lanzado piedras, ahora llenaban los baldes para sus caballos, ensillaban con manos temblorosas y partían con desesperación en la mirada. El joven Tommy Fletcher, el mismo que había golpeado a Silas con una piedra, cayó de rodillas junto a su madre, sollozando sin control, después de que su padre le susurrara que si fallaban, el General Porter los trataría como traidores. Una mujer con un bebé en brazos agarró la manga de su esposo. Si no lo encuentras, lo perderemos todo. Por favor, hazlo por nuestra hija. Y así el pueblo, tan rápido para juzgar, se transformó en una búsqueda salvaje y desesperada. No para linchar a un hombre, sino para suplicarle, para caer a sus pies y rogarle misericordia. Y en esa vuelta cruel del destino se reveló algo honesto. A veces hace falta ver tu mundo al borde de las llamas para darte cuenta de que crucificaste al único hombre que podía haberlo salvado. Silas McGraw no regresó a Cedar Ridge en silencio. Regresó como un trueno que sacudió la conciencia de todos los que lo vieron cabalgar de vuelta. Frente a él se alzaba un mar de rostros, los mismos pobladores que el día anterior le habían escupido maldecido su nombre y lo habían echado como a un perro. Ahora permanecían inmóviles con la cabeza gacha, los pies enraizados en las cenizas de su vergüenza. No llevaba armadura ni arma alguna, solo polvo en los pantalones y una mirada dura como acero templado. Lideraban la procesión el alcalde Hodgkins y el sheriff Donovan, los mismos hombres que lo habían traicionado ahora a su lado, como monaguillos nerviosos, escoltando a un santo. El pueblo observó cómo Silas se detenía frente a la iglesia, el mismo lugar donde le habían arrojado piedras y barro. Una anciana sollozaba en su delantal. Un niño se aferraba al vestido de su madre y preguntaba: ¿por qué fueron tan crueles, mamá? Nadie respondió. Y entonces comenzaron a acercarse uno por uno. El alcalde Hodgkins, quien le había gritado en la cara, ahora temblaba con los ojos húmedos de arrepentimiento, la voz quebrada mientras suplicaba: perdón. El sheriff Donovan se quitó la placa y la sostuvo como una ofrenda de paz. Tú la mereces más que yo. Jamás murmuró con la voz áspera. Incluso la señora Hartwell, la bruja del bastón que había señalado con su dedo huesudo y acusado a Evangeline de deshonra, se arrodilló ante Silas y le tomó la mano con los dedos temblorosos. Pero lo más impactante de todo fue Tommy Fletcher. Ayer mismo el chico le había arrojado piedras a Silas. Ahora dio un paso al frente con esa misma piedra temblando en sus manos.
y la colocó con cuidado a los pies de Silas, sin decir una palabra, pero diciendo todo. Silas no dijo nada. No le hizo falta. Su silencio gritaba más fuerte que cualquier sermón. No había odio en su mirada, solo la calma atormentada de un hombre que había visto la guerra, conocido la verdad, y aún así había elegido la misericordia. El pueblo de Cedar Ridge aún cargaba la resaca de una tormenta que él mismo había provocado con su cobardía. Cuando Silas McGraw regresó como héroe, la gente lloró, suplicó y se inclinó ante él. Pero solo cuando la multitud se dispersó, cuando el último rayo de sol besó los escalones de la iglesia, Evangeline caminó hacia el hombre al que alguna vez habían escupido y desterrado. ¿Te quedarías?, preguntó en voz baja, serena, pero cargada de un significado mucho más profundo que las palabras mismas. Silas la miró, la chica de ojos como acero frío y una sonrisa que había hecho tambalear a todo un pueblo. No respondió de inmediato. Sabía que no era solo una pregunta, era una prueba o una cuerda lanzada en el abismo. El silencio entre ellos se estiró tenso y contenido. Evangeline apretó las manos detrás de la espalda no por timidez, sino por miedo. Miedo de que él dijera que no, que después de todo lo que había soportado, simplemente se marchara, dejando al pueblo pudriéndose en su propia vergüenza. Pero en lo más hondo, más oscuro, aún latía algo más peligroso. Quería saber si él era lo bastante grande como para perdonar lo imperdonable. Silas alzó la vista al cielo. La vieja cicatriz en su frente atrapó el último destello dorado del día. Solía pensar que moriría solo en algún lugar más allá de la frontera, dijo con voz baja y deliberada. Pero hoy entendí que no son la sangre ni las batallas lo que define a un hombre, sino cómo trata a aquellos que alguna vez lo odiaron. Entonces se volvió hacia ella. En sus ojos no había rabia, solo cansancio, y tal vez una pizca de esperanza. Cedar Ridge me debe mucho, dijo Silas. Pero tú no. Tú hiciste lo que este pueblo entero no pudo hacer, defender la verdad. Y si este lugar todavía tiene espacio para eso, entonces sí me quedaré. Evangeline exhaló el alivio, llenándole el pecho, y sonrió. No fue una sonrisa de triunfo, sino la primera sonrisa verdadera de una chica que ya no necesitaba huir nadie. En Cedar Ridge podría haber imaginado que el hombre al que escupieron, exiliaron y humillaron se convertiría en el alma del pueblo. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. 6 meses después de aquella mañana infame, el pueblo quedó en silencio, bajo el sol de junio, mientras repicaban las campanas de la iglesia, no por un funeral, sino por una boda. La boda de Silas McGraw, el hombre expulsado, y Evangeline Porter, hija del general más temido de Texas. Desde todos los rincones del pueblo, la gente se reunió en la plaza. Ya no eran la turba enfurecida con piedras y huevos podridos. Eran ciudadanos humildes, callados y solemnes, mientras Silas caminaba de la mano con Evangeline. Algunos lloraban. Otros susurraban con incredulidad. Incluso el pastor Williams, quien alguna vez condenó a Silas desde el púlpito, apenas pudo mirarle a los ojos mientras presidía la ceremonia. Y sin embargo, fue él quien con voz temblorosa pronunció palabras jamás oídas en Cedar Ridge. No estamos aquí solo para presenciar un matrimonio, sino el renacimiento del coraje, el poder de la redención y el milagro del perdón. Y mientras Silas miraba a aquellos que alguna vez maldijeron su nombre, no había odio en sus ojos, solo la calma resuelta de un hombre que había caminado por el fuego y salido entero.
Alguna vez lo echaron como a un perro callejero. Ahora le construían un arco de flores, esparcían pétalos a su paso y lo llamaban Sheriff. Una lluvia suave comenzó a caer justo cuando terminó la ceremonia, como si el cielo mismo deseara lavar los pecados del pasado. Pero Evangeline no necesitaba lluvia para limpiar nada. Todo lo que necesitaba era mirar al hombre a su lado, al que alguna vez llamaron monstruo. Ahora su esposo. El símbolo de un nuevo Cedar Ridge, donde la justicia ya no era un lujo, sino una promesa cumplida. Nadie en el pueblo sabía que Marcus Thorne seguía con vida. El varón ganadero condenado a muerte en ausencia por el general Porter por orquestar el asesinato de 2 periodistas de investigación había desaparecido al sur de la frontera. Todos asumieron que se había ido para siempre. Pero Marcus no era el tipo de hombre que se retiraba, era el tipo que esperaba. Y la boda de Evangeline Porter fue el momento que eligió para atacar. La iglesia estaba llena de risas bendiciones y el calor de la redención. Entonces las puertas chirriaron al abrirse. Una figura alta con túnicas color carbón entró su sombrero de ala ancha, proyectando una sombra sobre su rostro, marcado por cicatrices. Nadie lo reconoció al principio. No hasta que Evangeline se quedó paralizada en mitad del brindis, su copa de vino estallando en su mano. Silas vio sus ojos y se dio la vuelta. Una mirada, y lo supo, el peligro acababa de entrar. Marcus se quitó el sombrero. «Lamento haberme perdido el papel de novio», murmuró con voz áspera. Gritos ahogados, alaridos. Alguien se desmayó en los bancos del fondo. Un cuchillo oculto en un ramo brilló brevemente antes de ser arrojado al suelo. El general Porter se puso de pie y desenfundó su arma, pero Marcus alzó una mano. Si quisiera sangre ya estaría en el suelo. Luego su mirada se clavó en Silas. «Ella fue mía una vez. Tú me la robaste con tus puños y tu noble rectitud. Pero ¿qué clase de rectitud destruye la promesa de un hombre solo porque vestía el uniforme equivocado?» Silas dio un paso al frente, su voz, como acero envuelto en calma. «Ella nunca fue tuya. Y si alguna vez intentas tocarla de nuevo, me aseguraré de que no salgas con vida de esta iglesia». Nadie vio realmente quién disparó primero. Cuando el humo se disipó, Marcus Thorne yacía tendido sobre el mármol, la sangre empapando los pétalos blancos esparcidos. Evangeline se arrodilló junto a él, sin lágrimas en los ojos. «Tuviste la oportunidad de ser bueno», susurró. «Pero elegiste ser un recuerdo que nadie lloraría». Cedar Ridge nunca volvió a hablar de aquel día. Pero cada año en su aniversario, la campana de la iglesia suena 3 veces, no por Marcus, sino por cada alma que alguna vez confundió el poder con el amor.